Bueno, entonces hemos llegado al segundo encuentro, al taller. Y antes de arrancar con todo, quería recordar una efeméride no tan feliz, que tiene que ver con que la semana pasada, el 6 de agosto, se cumplieron 75 años de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, que fue de alguna manera la culminación de un proyecto que se llamó Proyecto Manhattan, que tenía como objetivo justamente la construcción de una bomba atómica, y que de alguna manera queríamos traerlo a colación porque este proyecto de alguna manera fue un proyecto icónico en el sentido de que fue el primer gran proyecto científico dirigido por un Estado. En este caso fue el gobierno de los Estados Unidos, y que marcaría de alguna manera un poco el futuro de la ciencia en el mundo, ¿no? La construcción de estos grandes proyectos, a veces orientados por un Estado y a veces a nivel, digamos, directamente entre varias instituciones, ¿no? En distintos lugares del mundo. Por ahí, para ir a otro ejemplo de este estilo, de lo que se llamó después la Big Science, podemos pensar, no sé, lo que se dio en la década del 90 y los 2000 con el proyecto de genoma humano, ¿no? Que estuvo después, estuvo coordinado por laboratorios no solo de Estados Unidos, sino también de todo el resto del mundo, mayoritariamente en Europa. Y así hay por lo menos un puñado de proyectos de estos llamados Big Science, que involucran a una diversidad gigante de instituciones y que están, de nuevo, financiados y dirigidos por los estados. Y esto marcó un poco la historia porque fue, si bien los gobiernos, los estados venían invirtiendo dinero en ciencia, fue de alguna manera un punto de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, como ya habíamos contado la vez pasada, tuvo un efecto muy grande en las políticas a nivel mundial. Digamos que los gobiernos, los estados, comenzaron a prestarle muchísima más atención a lo que sería el sistema científico y a empezar a hacer políticas científicas bien centralizadas, ¿no? Entendiéndolas como parte de los proyectos de cada estado. Ahí, muy cerca de la explosión de la bomba atómica, en realidad en 1944, Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos en ese momento, estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial, le manda una carta, en esta época todavía se mandaban cartas, una carta a un ingeniero que se llama Vannevar Bush, que también lo habíamos nombrado la vez pasada, acá lo queríamos jerarquizar un poco. Vannevar Bush era una de las personas que dirigía, unas personas sentadas en el proyecto Manhattan. Y habiendo terminado la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt le manda una carta a Vannevar Bush preguntándole o pidiéndole su opinión a él y a su equipo de científicos y tecnólogos, cuál era el rol, de alguna manera, que tenía que ocupar la ciencia en esta nueva etapa que se le abría, en particular a los Estados Unidos. Y Vannevar Bush no responde inmediatamente, en el medio hay un cambio de gobierno, asume la presidencia de Estados Unidos Truman, y Vannevar Bush le manda una carta al presidente que se llamó, es un documento que se llama La Ciencia Sin Fronteras, que se lo subimos ahí al Classroom para que lo lean, es relativamente corto y está bastante bueno, y es un documento que él junto a unos colaboradores armó una serie de concepciones que de alguna manera marcarían la historia de las políticas científicas, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, y especialmente acá. Y algunas de las ideas que tenía o que exponía Vannevar Bush en este documento era que él argumentaba que los gobiernos debían invertir dinero y formar parte de las decisiones de la investigación en el sistema científico, porque el progreso de la ciencia, de alguna manera, iba a ser esencial en una serie de temáticas que él en particular identificaba 5, ¿no? La lucha contra las enfermedades,
y eso se había visto claramente con el desarrollo de los antibióticos entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, y también con el desarrollo de las vacunas. La seguridad nacional, que sin duda, es tal vez un eufemismo, pero sin duda algo muy, muy importante para la política de Estados Unidos, ¿no? El desarrollo armamentístico. Y por otro lado, para impulsar la industria, generar empleo y, consecuentemente de todo lo anterior, un bienestar general. Entonces, esto es un poco la idea que les comentábamos la vez pasada de el famoso modelo lineal de desarrollo, de innovación, en el cual hacer mucha ciencia y aplicar mucho desarrollo tecnológico, iba a implicar desarrollo en la industria, eso iba a generar de empleo y, en definitiva, un bienestar general de la población. Esta idea la va a tomar el gobierno de Perón fuertemente, y muchos gobiernos más también entre la década del 50 y 60, principalmente. Bien, antes de empezar a hablar de las políticas científicas del peronismo, quería también retomar una discusión que también se venía dando entre la comunidad científica internacional, en una discusión a nivel internacional en la década del 40, mientras transcurría la Segunda Guerra Mundial, y tuvo que ver con un debate que se lo suele llamar el debate Bernal-Polanyi. Bernal-Polanyi eran de alguna manera las caras visibles de dos posiciones dentro de la comunidad científica que tenían pensamientos o definiciones muy distintas sobre cuál tenía que ser la función social de la ciencia. Bernal, para que los ubiquemos, porque de alguna manera el origen geográfico, nacional de cada uno, representa un poco también algunas cuestiones respecto a cómo se pensaba la sociedad en cada uno de los países que ellos vivían. Bernal era un cristalógrafo de un cristalógrafo soviético, comunista, y Polanyi era un físico-químico húngaro-británico, o sea, nacido en Hungría, pero que desarrollaba la mayor parte de su carrera científica en Gran Bretaña. Y ellos dos entonces encarnaban dos posiciones dentro de la comunidad científica diametralmente opuestas respecto a cuál es el rol de la ciencia en la sociedad. Bernal representaba a una posición dentro de los científicos, y también vamos a ver que muchos gobiernos también tomaron, que tenía que ver con una visión utilitarista de la ciencia, en la cual los estados tenían que tener algún tipo de injerencia en la planificación sobre qué se investiga y qué no, y fuertemente nacionalista. Tengan en cuenta, de nuevo, ¿no?, que Bernal pertenecía a la URSS, ¿no?, y empalmaba un poco con la lógica planificadora nacionalista de lo que en ese momento era Rusia. Por otro lado, teníamos todo un conjunto más grande de científicos y científicas occidentales, principalmente en los Estados Unidos y en Europa Occidental, que tenían una visión de la ciencia un poco distinta, ¿no? Y ahí están puestas algunas ideas más o menos respecto a eso. Por un lado, ellos consideraban que la ciencia, o sea, que era central la libertad, en sentido amplio, de los científicos y de la investigación científica. Y eso contrastaba de alguna manera con la lógica de los estados como planificadores sobre en qué se tiene que investigar y en qué no. Ellos lo que argumentaban básicamente era, si uno deja a la comunidad científica desarrollarse libremente, sin ningún tipo de restricción, la misma comunidad científica iba a poder percibir, por un lado iba a poder desarrollarse mejor, y además iba a poder generar el conocimiento que iba a darle la posibilidad de desarrollo a la humanidad, ¿no? Pero que ese beneficio que provenía de parte de la ciencia dependía directamente de la libertad de quienes nacían. ¿Está bien? Eran ellos como comunidad quienes se iban a dar cuenta de qué cosas podía aportar la ciencia. En ese sentido también pensaban en la ciencia como algo separado de la aplicación, ¿no? Pensaban muy separado de la ciencia del desarrollo tecnológico, algo que la corriente a la cual pertenecía Bernal los pensaba un poco más
ligados, ¿no? Una interacción mucho más estrecha entre el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico, y además abogaban por una lógica de universalismo de la ciencia, o sea, pensar que la ciencia es un conocimiento universal, que no importa el país donde se desarrolle, nos sirve a todos, y además, y en esa misma línea, una lógica internacionalista, ¿no? Esto de que los científicos son una comunidad internacional que construyen de manera conjunta más allá de las fronteras estatales. Eran un poco las dos posiciones. ¿Se ve un poco esto más o menos? Esta es una discusión que se dio dentro de la comunidad científica hacia la década del 40, fuertemente. Y que se va a trasladar, lógicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, a cada uno de los países cuando cada estado empezara a desarrollar políticas científicas propias, ¿no? Estas tensiones iban a aparecer claramente. Y ahí vamos a pasar un poco más al caso de la Argentina, ¿no? Digamos, antes de que llegara Perón al gobierno, ya existía una comunidad científica que, si bien era chica, estaba bastante organizada, sobre todo a partir de la década del 30, empezaban a surgir organizaciones o sociedades científicas en Argentina, principalmente, bueno, en el 36 nace la Unión Matemática Argentina, en el 44 la Asociación Física Argentina, y en el 33, y acá me quiero detener un poquito porque es sumamente importante, nace en Argentina lo que se conoció como la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, o AAPC. Era una organización que nucleaba científicos y científicas por fuera, digamos, de sus temáticas de estudio, o sea, que estaban todos incluidos, y que se conformó con el objetivo, la finalidad de digamos, ayudarse mutuamente y desarrollar la ciencia en nuestro país. No, al grupo que conformó la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia es un grupo de científicos que en general vamos a ver que estaban más bien identificados con la postura que les contaba yo de Polanyi, ¿no? Una lógica internacionalista de la ciencia, separada de su aplicación, etc. Y entonces esta asociación lo que vendría a hacer era principalmente promover a las ciencias como dentro de nuestro país, y en ese sentido buscar formas de financiamiento, formas de enviar gente a los países más desarrollados para que se formen y traigan nuevos conocimientos, nuevas técnicas, buscar financiamiento para sus propias investigaciones, para comprar equipamiento, etcétera, etcétera. Entonces, esta asociación va a ser clave y va a discutir fuertemente, lo vamos a ver ahora, con el peronismo, con Perón directamente. Porque tiene una concepción muy distinta con respecto a qué es lo que tenía que hacer un Estado respecto a las políticas científicas. Después, un poco después, en realidad, ahí anotamos, en realidad no pertenece al periodo de gobierno peronista, sino un poco posterior. En el 57 se funda la carrera de Sociología de la mano de Gino Germani, o sea que también había una comunidad local en el ámbito de las ciencias sociales, que está un poco menos organizado en la década del 40, y se va a terminar de organizar en la década del 50, en realidad. Para que nos demos una idea, acá les pusimos también algunos de los referentes, o por ahí las personas que resaltaban en cada uno de estos ámbitos, las ciencias sociales, biomédicas y físico-matemáticas, y pusimos los nombres porque les van a sonar, básicamente. Estas personas que formaban, casi todas, de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, son las que un tiempo después, en el 58, fundarían el CONICET y serían los primeros miembros del directorio del CONICET durante una buena cantidad de años. Entonces, fíjense cómo esta comunidad que formaba la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, con Jusey a la cabeza, principalmente. Jusey en esta época también va a ganar el premio Nobel, y va a ser el primer premio Nobel en ciencias de Argentina y Latinoamérica. Va a entrar en fuerte discusión con el peronismo, de alguna manera, medio entre comillas, va a perder un poco algunas discusiones,
y luego el golpe de Estado del 55 son ellos, estas personas, Hussein, Deulofeu, Bron Menéndez, Parodi, Gaviola, son las personas que van a construir las políticas científicas en la etapa siguiente. Bien, pero así como hay una comunidad científica organizada previa a la existencia del peronismo, también dentro de, y sobre todo dentro de las fuerzas militares, había una corriente militar industrialista, con sus principales referentes, podríamos decir, nombrar a Mosconi y al general Savio, que tenían un fuerte interés por el desarrollo industrial y tecnológico del país. Acá por ahí conviene hacer una distinción, después la vamos a ver un poquito más en detalle en el futuro, en los otros encuentros, pero los gobiernos militares del 43 y del 55 vamos a ver que son radicalmente distintos en cuanto a su concepción del Estado respecto a los gobiernos militares del 66 y el 76. También estos primeros gobiernos militares, estos primeros golpes, van a tener un tinte más industrialista o desarrollista. También el Savio va a ser el impulsor de un organismo que se llama Fabricaciones Militares, con un instituto tecnológico asociado a ese, que va a ser el CITEFA, y también fue uno de los impulsores de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y Mosconi, un tiempo antes, en la década del 30, va a ser el impulsor de la creación de los yacimientos petrolíferos fiscales, ¿está bien? Y toda la investigación en el área de hidrocarburos. Bien, Enzo, ¿querés continuar un poco? Bueno, y ahora lo que vamos a ver ya en la segunda parte de la presentación que estuvimos armando con Santiago tiene que ver con las cuestiones más políticas, ¿no? Ya estamos hablando en este segundo encuentro en particular de lo que es el gobierno peronista, ¿no? El primer gobierno de Perón, en la cual el diagnóstico que se realizaba desde el gobierno era que, bueno, por un lado se quería desarrollar una política industrialista basada en lo que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? De la industrialización por sustitución de importaciones. Pero lo que se decía desde el gobierno es que para llevar adelante esta política tenían que haber obreros formados y científicos y técnicos argentinos que puedan dar sustento a esta idea del desarrollo que se tenía desde el peronismo. En este sentido, la creciente intervención que había del Estado en la industria, también en el sector agropecuario y demás, la ciencia tenía un rol preponderante, un rol muy importante. Ya vamos a ver, cuando empecemos a mirar y a leer la revista Mundo Atómico, que la ciencia era considerada algo más que formaba parte de esta idea del Estado. Una idea más, algo más que también formaba parte de esta planificación económica. No sé si recuerdan los planes quinquenales, por ejemplo. Y que para poder actuar había que crear una serie de instituciones que dieran un andamiaje a todo este desarrollo científico-tecnológico que la industrialización requería. No solo la industrialización, sino también esta modernización del perfil productivo. Básicamente acá estamos hablando de lo que se veía en el sector agropecuario, ¿no? Y los problemas nacionales, se hablaba desde el peronismo. Y es por eso que vamos a ver la importancia que se le dio desde el peronismo al desarrollo de la ciencia y la técnica, porque era una de las vías de lograr este proceso industrializador que estaba definido en etapas, en planes. Algo muy característico de las décadas del 40, de principios de los 50 también, lo estuvimos viendo. Recordemos el contexto global en el que estábamos viviendo, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, los comienzos de la Guerra Fría, el enfrentamiento entre Estados Unidos, la Unión Soviética, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de armamentos, de la industria de la guerra, la carrera aeroespacial, no son cosas que quedan por fuera, ¿no? Argentina estaba inserta también en un contexto global que no puede ser dejado de lado cuando pensamos cuáles eran las políticas que tenía el gobierno peronista también en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Santi, si querés pasar la que sigue. A ver si me deja. Ahí está. Bueno, quizás pudieron avanzar un poco leyendo
el texto que habíamos cargado de Adriana Feld. Adriana Feld, una historiadora que va a estar la clase que viene hablando con nosotros. Paso el chivo también, ya que está. Adriana Feld es una historiadora que trabajó muchísimo todas estas cuestiones relativas a las tensiones dentro del peronismo en lo relativo a las políticas en ciencia y en tecnología. Por un lado, bueno, se dice que hubo una fuerte intervención de las universidades, en el cual ya vamos a poder discutir un poco cuál era la mirada que tenía el peronismo acerca de cómo tenía que ser la educación universitaria, la creación de nuevas universidades, recordemos la Universidad Obrera. Y por el otro lado, vamos a encontrar dentro de esta etapa y de lo que vamos a discutir hoy con el mundo atómico, como también ya vimos la semana pasada con Hernán, la importancia que tuvieron el desarrollo de proyectos científicos tecnológicos de bandera. Por ejemplo, todo lo relativo a la energía nuclear, la importancia de la energía nuclear en la década del 50 a nivel mundial. Eso fue algo que también fue retomado acá por el peronismo. Otros proyectos de bandera, como por ejemplo el Pulqui, acá estamos viendo una imagen donde se lo promocionaba utilizando Paturuzú. La verdad que hay muchísima producción también de piezas gráficas que hablan de estos proyectos bandera del peronismo acerca de cómo tenía que ser el desarrollo de proyectos científicos tecnológicos al servicio del pueblo. Ya vamos a ver qué quiere decir esto, vamos a poder avanzar un poco con estas cuestiones. Muy bueno lo que recuerda acá Nicolás, ¿sí? Recordemos que si bien veníamos de la reforma universitaria del 18, la gratuidad, ¿sí?, generalizada de la educación universitaria, vino de la mano del peronismo en el año 1949. Era un dato que se me estaba escapando, así que nada, le agradecemos a Nicolás ahí que lo haya puesto en el chat. Para tener un pareo general de qué fue lo que pasó, nos pareció importante que pensemos también toda una serie de instituciones que fueron creadas durante el peronismo y que luego vemos que fueron de alguna forma reversionadas tras el golpe de Estado de 1955, donde cambia lo que es la política, cómo se construye ciencia, ¿no? Cómo se hace ciencia en la Argentina, ¿no? Vamos a ver estas discusiones que van a estar bien marcadas en Mundo Atómico y en la revista Ciencia e Investigación. Ahora, ya en unos segundos vamos a verlo. Pero me pareció interesante que hagamos este recorrido, ¿no?, de algunos puntos sobresalientes de estas dos etapas. Ciencia para el pueblo, como una forma de pensar cómo se producía ciencia, cómo se debía articular la ciencia con el Estado durante el peronismo, los proyectos de bandera, el plan nuclear, la creación del Instituto Antártico, la Comisión Nacional de Energía Atómica, también la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas, ¿no? Todo lo que les decía antes, ¿no? El desarrollo de la corriente armamentística fue muy importante durante estos años, y Argentina no era ajena a lo que estaba pasando, y en el 54 el germen de lo que luego sería el INTA, con el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias. El 55 cambia todo, o gran parte de esas cosas, de quienes estaban en la dirección, en la planificación de estas políticas científicas. En el medio, América Latina se embarca en un nuevo modelo de desarrollo, ¿sí? Lo que se conoce como el modelo desarrollista, encabezado por Prebisch, el economista que era cabeza de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, y donde se crean, yo diría que se recrean o se reforman una serie de instituciones que fueron pensadas en la etapa anterior, que son el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTI, de Tecnología Industrial, y lo que es actualmente el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Así que vamos a ver que durante estos años, la década del 40, la década del 50, se crearon y se fortalecieron estas instituciones que llegan hasta nuestros días, ¿no? ¿Cuántos años después seguimos hablando y pensando, por suerte, de la importancia que tienen estas instituciones para el desarrollo de nuestro país? Avanzamos un poquito. Y durante el periodo, lo que muestra, bueno, no sé si pudieron leer el texto de Adriana Feld y Diego Hurtado, en el cual hablan de estas dos revistas
que eran centrales, o ellos las consideraron centrales, para entender cómo se daban las disputas entre estas culturas científicas, ¿sí? Estas culturas políticas también, son culturas político-científicas, acerca de cómo pensar la ciencia y la tecnología para el desarrollo. Por un lado, Mundo Atómico, ¿sí? Que se editó entre los años 1950 y 1955, ligada a la cosmovisión, podemos decir, peronista acerca de cómo desarrollar la ciencia y la tecnología. Y por el otro lado, la revista Ciencia e Investigación, que comienza a publicarse en el año 1945, un poco antes, ¿sí? De la mano de algunos nombres, como los que estuvo diciendo Santi hace un rato, que eran científicos más ligados a la cultura académica, ¿sí? Por ejemplo, uno de sus fundadores fue Braun Menéndez, quien también sería presidente de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, que ya cumplió algo así como 80 años, sigue existiendo. También en algún momento vamos a hablar un poco más de ella. Por ahora creo que esta es la última placa que teníamos pensada. No. Sí, esta es la última, en realidad. Es un poco más como disparador del debate después. Bien. Bueno, ahora la propuesta, no sé si por ahí lo quiere explicar mejor Santi, yo tiro algunas palabras, luego lo que quede suelto lo termina de cantar Santi. La idea es que ahora puedan tomarse 2, 3 minutos para mirar estas... Vamos a hacer eso al final. A ver, confírmame, Santi. No, no. O sea, la idea es dividirnos en grupitos y nosotros armamos como un enlatado de imágenes de las revistas. Ah, perfecto, bueno, está bien, está bien. Tenía otra idea. Pero, bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es dividirnos en pequeños grupos, esto lo va a gestionar ahora Santi, para que podamos pensar y debatir algunas líneas que fueron publicadas en estas dos revistas. Ahora les pedimos que se queden hasta que nos acomodamos y cada uno de estos grupos va a estar acompañado por 2 de nosotros o nosotras y vamos a seguir viendo un poco más adentro con otra presentación de PowerPoint qué es lo que estaba pasando en el mundo atómico y en ciencia e investigación, y vamos a tratar de responder algunas preguntas que puedan orientar estos debates.